Hola a todos, yo soy Ana Torres, soy residente de aparato digestivo del Hospital Costa del Sol de Marbella y vamos a hablar sobre el esófago de Barrett, concretamente sobre el manejo y el seguimiento de estos pacientes, basándonos en las últimas guías clínicas de la sociedad, principalmente la Sociedad Europea y Americana de Endoscopias. A modo de introducción, este señor fue Norman Barrett, fue un cirujano torácico al que empezó a llamarle la atención el aspecto que tenía ciertos esófagos distales de los pacientes que operaba, y fue a raíz de esta apreciación cuando empieza a investigarse, y a él le debemos el nombre de esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es más que la sustitución de un epitelio escamoso estratificado, que es el tejido normal de un esófago, por un epitelio columnar con metaplasia intestinal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la principal entidad relacionada con el esófago de Barrett y constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo del esófago de Barrett. Estos también son otros factores de riesgo reconocidos y aceptados, como una edad mayor de 50 años, la etnia caucásica, el sexo masculino, el consumo de tabaco y la obesidad central. Y aunque son importantes también y hay que tenerlos en cuenta, como digo, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico el más importante, tanto que, mientras que la prevalencia en la población general de esófago de Barrett va del 1 al 2%, esta prevalencia se aumenta al 15% en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué es tan importante el esófago de Barrett? Porque es una entidad premaligna del desarrollo de adenocarcinoma de esófago. Por eso es tan importante su correcto diagnóstico y seguimiento. ¿Y cómo se diagnostica? Pues se diagnostica a partir de la endoscopia digestiva alta y de la histología. En la endoscopia digestiva alta veremos una imagen típica, como la he mostrado aquí, ese tejido en forma, la mayor parte de las veces, en forma de lengüetas de color, de un aspecto asalmonado, aterciopelado, que parten desde la unión gastroesofágica y se extienden de forma ascendente hacia el esófago proximal, y cuya extensión tiene que ser al menos de 1 centímetro. Esta imagen, pero con una extensión de menos de 1 centímetro, no es diagnóstica y no es un criterio de diagnóstico de esófago de Barrett. Pero no es suficiente ver esa imagen únicamente, sino que también hay que confirmar que existe una metaplasia intestinal con o sin displasia. Y para la toma de biopsia nos basaremos en el protocolo de Sittel, que comentaremos posteriormente. ¿Y cómo clasificamos el esófago de Barrett? Pues tenemos una clasificación más corta y más grotesca, que es esófago de Barrett corto o largo. Corto, aquellos que tienen una extensión de 1 a 3 centímetros y que además es más frecuente, y el esófago de Barrett largo a partir de los 3 centímetros. Pero en la clasificación de Praga, esta segunda que muestro aquí, la más recomendada y es la que pues, se debe utilizar para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Esta clasificación de Praga se basa únicamente en describir la distancia desde la unión gastroesofágica a la circunferencia, marcado con una flecha amarilla, y la distancia también en centímetros desde la unión gastroesofágica a la parte más proximal y la extensión máxima de este esófago de Barrett. Bien, la endoscopia, como hemos dicho, es la principal herramienta que tenemos para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, y esta endoscopia tiene que ser de calidad. Calidad desde principio a fin y con todos los detalles. Primero, calidad en el informe clínico. En el informe clínico es importante, primero, pues el uso de la clasificación de Praga, como he dicho previamente, y también otra cosa importante es describir bien la localización de dónde tomamos las biopsias, tanto de las lesiones que son visibles, y que además si es una lesión visible también tendremos que utilizar la clasificación de París, y también describir bien dónde tomamos las biopsias aleatorias. También es importante dejar reflejado si hay datos de esofagitis erosiva, y para ello utilizaremos la clasificación de Los Ángeles. Y si tenemos la posibilidad de aportar imágenes, también sería bastante importante, y es una cosa que debemos plantearnos todos hacer a partir de ahora, pues es la mejor forma de hacer un seguimiento de un paciente con esófago de Barrett. La toma de biopsia, como hemos dicho previamente, se hace a través del protocolo de Sittel. Para eso, primero, ante cualquier anomalía visible o lesión o zona sospechosa, de ahí hay que tomar una biopsia. Y después, en el caso de que no haya anomalías visibles, o habiendo anomalías visibles también hay que hacerlo, hay que hacer unas biopsias aleatorias de los 4 cuadrantes, desde la unión gastroesofágica
Desde ahí proximalmente cada 2 centímetros, y además por cada nivel que tomemos biopsia, estos tienen que ir en botes separados. Estas distancias están marcadas cada 2 centímetros, pero se debe y se recomienda reducirlo a 1 centímetro en caso de los pacientes en los que se ha descrito displasia en las endoscopias previas. Otro aspecto importante de la endoscopia es cómo hacerla. Para ello es importante disponer del tiempo adecuado y para ello necesitamos una sedación buena. Necesitamos tener al paciente lo más sedado posible para hacer una buena inspección de ese esófago de Barrett y para que la toma de biopsia sea lo más dirigida y menos traumática posible. Es importante limpiar bien la superficie mucosa y evaluar el cardiac tanto en visión directa como en retroversión. Por supuesto, es imprescindible y muy recomendado el uso de endoscopios de alta definición en combinación con la cromoendoscopia. La cromoendoscopia es, como por ejemplo el NBI, es una herramienta que tenemos que no viene acompañado ni de costes ni de riesgos y que mejora notablemente la visualización de la mucosa y de la vascularización, lo que nos puede ayudar en la toma de biopsia y hacer que estas biopsias sean lo más dirigidas posible hacia zonas que tengamos una clara sospecha. Pero también es importante que la cromoendoscopia no va a sustituir en ningún caso a la toma de biopsia por el protocolo de Sittel. También destacar que la luz blanca es la modalidad que está por encima de cualquier otra modalidad como la endomicroscopia láser confocal. ¿Y el papel de la econdoscopia? Pues bueno, no se recomienda de rutina, ni siquiera para intentar diferenciar esas lesiones mucosas versus submucosas, porque viene acompañado de muchos falsos positivos. Y la econdoscopia quedaría reservada para el estadiaje locorregional de adenocarcinoma de esófago. También pues nunca hay que perder de vista las nuevas tecnologías y en el esófago de Barrett cada vez se está estudiando más pues esos modelos artificiales que nos ayuden a identificar las zonas más sospechosas de displasia o de una displasia de alto grado, y este es un estudio que se va a publicar próximamente, en el que ha colaborado un compañero de nuestro servicio. ¿Qué hay sobre el screening? Pues bueno, ambas guías coinciden en el que no se recomienda un screening poblacional de esófago de Barrett. Ambas guías sí que reconocen pues, pacientes de alto riesgo, pero es verdad que llama la atención que la guía americana no solo identifica a los pacientes de alto riesgo, sino que divide a estos pacientes en tres niveles, ¿no? Riesgo alto serían los pacientes con antecedentes familiares de primer grado, tanto de esófago de Barrett como de adenocarcinoma de esófago, y en estos pacientes puntualizan que se recomienda un screening de esófago de Barrett en esta población, en este riesgo alto. Los pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo de más de 5 años de evolución y la presencia de algunos de estos factores de riesgo que hemos descrito previamente, sexo masculino, raza blanca, mayor de 50 años, consumidores de tabaco o con obesidad central, la presencia de uno de ellos junto a estos síntomas de mayor de 5 años de evolución serían pacientes de riesgo medio. Y los pacientes de riesgo bajo son aquellos que tienen algunos de estos factores de riesgo aislados. Pero, como digo, el screening no se recomienda de forma sistemática en la población actualmente. Hacen falta datos y tampoco, pues bueno, quedan muchas cuestiones abiertas. Cuando lo iniciaríamos, cada cuánto lo repetiríamos, y esto es una cosa importante porque también vendría acompañado del número de endoscopias solicitadas y de los costes asociados. Acerca del seguimiento, pues es importante siempre tener en mente esta secuencia que también se repite en otras patologías de nuestra especialidad, metaplasia, displasia y cáncer, y son especialmente interesantes aquellos pacientes en los que vemos que tienen una displasia, pues porque en estos pacientes podemos hacer algo para evitar que llegue al desenlace fatal que sería el cáncer. Lo primero, pues pacientes que tengan una metaplasia, ¿está recomendado hacer seguimiento? La respuesta es que sí. En todo paciente con metaplasia sin displasia hay que hacer un seguimiento, y el seguimiento vendrá dado en función de la extensión que tenga el esófago de Barrett. Pacientes con Barrett de menos de 3 centímetros, el siguiente control sería a los 5 años. Aquellos con un esófago de Barrett entre 3 y 10 centímetros, el siguiente control sería a los 3 años.
Y los pacientes con esófago de Barrett mayor de 10 centímetros tendrá que ser remitido a un centro experto y se tendrá que hacer una individualización del caso. Este es el escenario quizás que más nos interesa y es el que más tenemos también que tener claro, que es en el caso de displasia. Primero hacer una puntualización, es que en los pacientes en los que se vea una lesión visible directamente pasaríamos a tratamiento con resección o disección submucosa más o menos radiofrecuencia, y vamos a centrarnos en los pacientes en los que tienen una displasia pero no tienen ninguna lesión visible. Esta displasia lo primero es que puede ser de bajo o de alto grado, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si en una endoscopia identificamos una displasia, esta displasia se tiene en cualquier caso que confirmar en la siguiente endoscopia. En los pacientes que tengan una displasia de bajo grado, la siguiente endoscopia se recomienda realizar a los 6 meses, y los pacientes que tengan una displasia de alto grado, hacer una endoscopia lo más pronto posible. Que en esta segunda endoscopia, en ambos escenarios, volvemos a confirmar que hay una displasia, pues pasaríamos a hacer un tratamiento endoscópico ablativo con radiofrecuencia, que es el tratamiento de elección. ¿Que en la segunda endoscopia no identificamos displasia? Pues en los casos en los que se ha identificado inicialmente una displasia de bajo grado, la siguiente endoscopia se debería hacer a los 12 meses, y los pacientes con alto grado, con displasia de alto grado, en la primera endoscopia se tendría que hacerse un nuevo control endoscópico en 3 meses. Importante también es que el tema este de la displasia, es importante que se confirme esa histología por un segundo experto. ¿Qué hay sobre los pacientes en los que a veces pues tenemos estos casos de displasia indeterminada? Pues igualmente, como hemos dicho antes, pacientes con displasia tanto de bajo, alto o grado o indeterminada, hay que hacer una nueva confirmación histológica. En los casos de displasia indeterminada, iniciaremos un tratamiento con antirreflujo y realizaríamos una nueva endoscopia a los 6 meses. ¿Que volvemos a confirmar que hay una displasia indeterminada? Pues estos pacientes pasarían a hacerse un seguimiento al igual que los pacientes que tienen únicamente una metaplasia sin displasia. Y como hemos dicho antes, sería en función de la extensión del esófago de Barrett. Pacientes con una lesión visible, como hemos dicho antes, pues directamente pasaríamos a hacer una resección endoscópica, tanto una resección mucosa o una disección submucosa. La disección submucosa endoscópica se recomienda sobre todo en las bulky lesions, en esas lesiones grandes, sobre todo aquellas mayores de 2 centímetros. ¿Y qué pasa si llegamos tarde y vemos, pues desgraciadamente, que estamos ante un adenocarcinoma de esófago? Pues nuestro papel es importantísimo en los T1, sobre todo en el T1A, porque la resección endoscópica en estos casos es un tratamiento curativo. ¿Qué pasa que en los pacientes en los que vamos a hacer esa endoscopia terapéutica y no vemos ninguna lesión visible? Pues habría que confirmarlo con una segunda prueba endoscópica. En este caso se recomienda hacer una econdoscopia. Y en los pacientes con un T1B, pues bueno, la resección endoscópica sería una opción válida, sobre todo en este escenario. Pacientes con alto riesgo quirúrgico y que en la pieza de histología veamos un adenocarcinoma con una invasión de la submucosa menor de 500 micras, que sea un adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado, que no haya invasión linfovascular y que no haya afectación de los bordes, de los márgenes. Esa resección endoscópica en este escenario sería válido porque se asume que hay un bajo riesgo de metástasis, sobre todo porque es importante que serán, sobre todo en pacientes con alto riesgo quirúrgico, entonces sería una opción válida en estos casos. Una vez que hayamos hecho tratamiento con resección endoscópica en estos pacientes, no nos podemos olvidar de que hay que terminar de erradicar todo el esófago de Barrett que haya residual con la radiofrecuencia, que es la técnica de elección. Y el seguimiento después de identificar displasia, de identificar un adenocarcinoma de esófago que se ha resuelto por endoscopia, pues bueno, los intervalos no están bien definidos, se recomienda un control en 3-6 meses tras la erradicación del esófago de Barrett, y en los pacientes que tenían historia de una displasia de bajo grado, pues bueno, el control hay que hacerlo endoscópico anual durante 2 años, y una vez vencido este periodo, si no hay ninguna incidencia, los controles se deberían espaciar cada 3 años. En los pacientes que tienen una historia de displasia de alto grado, habría que hacer un seguimiento trimestral el primer año, después hacer un seguimiento bianual el segundo año, y si todo va bien y no hay ninguna incidencia, los controles se irían espaciando anualmente.
¿Y hasta cuándo tenemos que hacer seguimiento? Pues principalmente pues, si apareciera cualquier comorbilidad que comprometiera al paciente y el desarrollo de un adenocarcinoma de esófago en ese paciente no tendría ningún tipo de opción terapéutica. Y en términos de edad pues se recomienda hasta los 75-80 años, pues porque si identificamos cualquier complicación, pues quizá a lo mejor esté fuera de tiempo hacer cualquier terapéutica invasiva. Pero por supuesto hay que individualizar. Y acerca del tratamiento, otras cosas, pues puntualizaciones del tratamiento de esófago de Barrett. Lo primero, los inhibidores de la bomba de protones es un tratamiento de base de estos pacientes y que todo paciente debe tener. Es verdad que las guías clínicas actuales recomiendan IVPs a dosis estándar, pero también es cierto que se están haciendo muchos estudios en los que parece que las dosis doble podrían aportar más beneficio y puede que sea pues una opción en el futuro de poner los IVP a dosis doble y se recomiende próximamente. En relación a los tratamientos endoscópicos, pues hemos hablado ya de los ablativos, de la resección endoscópica mucosa y la disección submucosa. El papel de la aspirina y de otros AINES pues han estudiado, en algunos se ha visto que pudiera beneficiar a estos pacientes y podría pues reducir el riesgo de desarrollo de complicaciones. Se han hecho sobre todo en pacientes con estudios en pacientes con riesgo cardiovascular, pero no está recomendado sistemáticamente en las guías. La funduplicatura quirúrgica, por supuesto, no es ningún tratamiento del esófago de Barrett, sino que es una opción en pacientes que tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágico en los que no se controlan adecuadamente con los IVPs. Y también dejar claro que la radiofrecuencia no está indicada de forma profiláctica, solo únicamente cuando hay evidencia de displasia. A modo de conclusiones, pues bueno, tener siempre presente que el esófago de Barrett es una entidad precursora de adenocarcinoma de esófago. El diagnóstico se hace no solo por endoscopia, sino que también necesitamos una confirmación histológica. Es importante primero hacer unos informes endoscópicos de calidad, pues nos favorecerá a la hora de hacer el seguimiento del paciente, así como del tiempo en la sedación en estos pacientes importantes. Los endoscopios deben de ser de alta definición y también se está recomendando porque cada vez se está extendiendo más el uso de la cromoendoscopia, pero también recordar que la cromoendoscopia nunca va a sustituir al protocolo de toma de biopsia de Sittel. Todos los pacientes deben tener un seguimiento endoscópico periódico, incluso en aquellos pacientes sin displasia. No se recomienda el screening poblacional, pero sí es importante identificar los pacientes de alto riesgo. La periodicidad del seguimiento dependerá tanto de los hallazgos que encontremos en la anatomía patológica como de la extensión del esófago de Barrett. La resección endoscópica es una técnica de elección en los adenocarcinomas T1A y también es una opción aceptada en los pacientes con adenocarcinoma T1B y con alto riesgo quirúrgico. La erradicación del esófago de Barrett residual no se nos puede olvidar tras una resección endoscópica y se haría con radiofrecuencia como técnica de elección. Y por supuesto que se recomienda el tratamiento de mantenimiento con los IVPs en todos los pacientes. Esto es todo y muchas gracias.